estás? Me voy a tomar prestados algunos episodios de esta semana para hablarte del Camino de Santiago, porque un día como hoy, hace exactamente un año, yo estaba empezando el camino. Y esta experiencia, para mí, sí ha sido una experiencia de un antes y un después, pero no como mucha gente la ha contado. Definitivamente cada peregrino tiene em, su propia aventura, tiene su propio trayecto, tiene su propia caminata y por supuesto que todas las historias que seguramente has escuchado del Camino de Santiago han sido diferentes y yo que lo hice, te puedo decir que estando allá, todas las personas que conocí haciendo el camino parecía que estábamos haciendo caminos diferentes, porque aunque físicamente el lugar era el mismo, todos traíamos historias distintas. Y el Camino de Santiago no es algo que me haya llamado la atención durante mucho tiempo, no era que yo tenía ese proyecto desde hace mucho o que quería hacerlo em, como una ilusión de vida de tiempo atrás. Al contrario, fue una experiencia que yo decidí vivir relativamente rápido y que solamente tuve que ajustar en mi agenda cuándo podía escaparme esos días necesarios para poder ir a vivirla como yo la quería vivir, tranquila, sin temas, sin tener que estar trabajando, cosas de esas. El caso es que fue un 30 de mayo cuando tomé el vuelo que iba de la Ciudad de México a Barcelona. El vuelo más increíble de mi vida porque fue el vuelo justo cuando me avisaron que mi libro se había convertido en bestseller y me llega el mensaje al momento de yo querer avisarle a mi familia, a mi mamá, a mi gente que el libro se había convertido en bestseller. Cerraron las puertas del avión y no volví a tener internet. Por eso fue aquel video también que se hizo viral donde yo volteo con la persona que está sentado al lado y le pregunto, ¿hablas español? Porque me acaba de pasar algo muy bueno y necesito compartirlo con alguien. Y sí, la verdad es que yo estaba que explotaba de emoción, de felicidad y no me pude conectar a internet. El avión despegó y digamos que la primera mitad del vuelo no pude tener acceso, no le avisé a nadie, después me dormí un rato, desperté, ya faltaban como 2, 3 horas para llegar a Barcelona, en México estaban dormidos y de todas maneras, una vez que tuve internet, ya quise empezar a avisarle a la gente y dije, bueno, ahora hay que esperar a que ellos despierten. Así que fueron muchas horas donde yo tuve eh, toda esta información de lo que había pasado con el libro, del algoritmo de Amazon, de los bestsellers que se habían alcanzado, que estábamos en el top 10 de libros de mayor venta en México, en toda la tienda Kindle. Fue una experiencia hermosa. Después llego a Barcelona y algo me pasa a mí cuando yo llego a España porque me explota el corazón de felicidad, pero esa vez que llegué a Barcelona, que hace muchos años que yo no estaba en Barcelona, fue una sensación de llegar a casa que no se los puedo explicar. O sea, fue como decir, ay, aquí es. O sea, ¿qué le ando buscando en otras partes del mundo si aquí es, si este es mi lugar? Pero bueno, no me iba a quedar en Barcelona, solamente llegué, descansé, dormí ahí y a la mañana siguiente tomé el tren. Atravesé prácticamente toda España y me fui hasta un pueblo que se llama Sarria. Sarria es el sitio donde mucha gente suele empezar el Camino de Santiago, porque digamos que es la última etapa del Camino francés y son en promedio 120 kilómetros la distancia a la que está ese pueblo de la Catedral de Santiago. Así que sí, sí cuenta como haber hecho el camino si caminas más de 100 kilómetros. Por lo tanto, yo me fui a Sarria y todo ese día era, de verdad era la sensación de no saber qué estás haciendo, pero saber que ahí va. O sea, era como estar fluyendo hacia, no sé qué me voy a topar, pero así son las cosas. De Barcelona tomé un tren a Madrid, de Madrid tomé el tren a Sarria, llegué a Sarria a media tarde, busqué mi hostal, ahí ya encontré un cuartito, era bastante precario, el baño estaba compartido y bueno, la verdad es que en el Camino de Santiago no hay hoteles ni nada de eso, simplemente hay muchos hostales, hay muchos albergues y vas a todo menos a un 4 estrellas, un 5 estrellas, o sea, claro que no, eso es lo de menos. Pude descansar perfectamente bien, disfruté de ese pueblito muy pequeñito, muy bonito, cené algo, me tomé una cervecita, estuvo como que muy relajado el asunto y me dormí. A la mañana siguiente, o sea, 1 de junio, yo desperté
cerca de las 5 de la mañana, estaba oscuro todavía, el jet lag, me estaba ayudando bastante porque me estaba despertando antes de lo normal para mí. Y me acuerdo estarme cambiando, poniéndome, mi, pues, ropa deportiva, que es con la que hice el Camino de Santiago, mis tenis, que fue justo con los que yo entrené, o sea, yo ya iba con los tenis listos para largas caminatas. Y salí al pueblo, encontré un lugarcito donde pude desayunar, que yo no soy de desayunar muy temprano, pero ahí empecé a darme cuenta que, em, estaba frente a lo desconocido, porque no nada más era una caminata, sino que era, otro país, obviamente. No sabía yo cómo iba a reaccionar mi cuerpo, no sabía qué tanto, me iba a costar físicamente o no sabía absolutamente nada. Y yo sí tenía claro que iba a exponer a mi cuerpo a un ejercicio físico que no es normal para mí, porque yo estaba entrenando caminatas de 5 o 6 kilómetros diarios. Pero en el Camino de Santiago yo estaba haciendo 23 kilómetros diarios. Así que, pues, no era precisamente lo mismo que yo había hecho para entrenar que lo que iba a hacer ya en la realidad allá. Así que desayuné, me tomé un café con leche, un típico, español, y unas tostadas ahí, un desayuno muy rico. Y me puse mi mochila y me fui. Empecé a seguir las flechas amarillas y así fue como empezó el camino. No le avisé a nadie, no le dije a nadie, no tenía que hacer algo específico, simplemente era caminar. Era un mar de peregrinos. La realidad es que esas primeras 2 horas quizá que yo ya estaba en el Camino de Santiago, era como que muy raro porque había demasiada gente, pero tanto que llegó un momento en el que me agobiaba tanta gente. Todos íbamos en plan turista todavía, mucha gente deteniéndose a hacer fotos, grupos de amigos muy, echando relajo, todavía muy bien arregladitos, que desde la cara, las mujeres ahí traíamos nuestras pestañitas pintadas y era como que la novedad. La novedad, estoy en el Camino de Santiago y esas cosas que uno sube a Instagram donde dices, ay, wow, aquí estoy, todo está muy bien y muy chingón. Y sí, la realidad es que todo estaba muy bien y muy chingón, pero también había otros peregrinos a los que yo veía ya con la mirada diferente, ya con la cara diferente, con el cuerpo diferente, mucho más firmes incluso, ya caminaban con un paso más firme, ya traían la mochila sosteniéndolo de otra forma. Se veía que eran personas que ya venían de varios días caminando. Entonces, así fue como transité todo el primer día con mucha gente a mi alrededor. Me agobiaba bastante el hecho de pensar de que así iba a ser todo el camino, porque el paisaje era hermoso, el clima era espectacular, todo era maravilloso, pero el exceso de gente sí me agobiaba. Ese día yo había rentado un hostal en el siguiente pueblo porque yo todas las reservaciones ya las llevaba hechas, así que yo salía de un pueblo y ya sabía a dónde iba a llegar. En muchas ocasiones el peregrino llega al pueblo y ahí busca un albergue donde quedarse. En mi caso ya lo llevaba listo. Entonces, yo sabía que ese primer día yo llegaba a un hostal que estaba fuera del pueblo al que iba a llegar. Por lo tanto, aunque iba siguiendo las flechas amarillas, sí también traía mi mapa, mi GPS, porque yo sabía que me iba a desviar, en cierto momento para ir hacia donde estaba mi hostal. El caso es de que caminando, 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 me empecé a encontrar con colinas, enormes, empecé a encontrarme con, sitios que eran un poquito difíciles de transitar. Ya conforme iban pasando las horas, obviamente el cansancio empezaba a llegar. Me sentaba, descansaba, todo bien, o sea, no hay prisa, pero estaba más preocupada por llegar que por disfrutar lo que estaba ocurriendo, porque era difícil disfrutar con esta sensación constante de estoy bien, si puedo, no puedo, mis pies aguantan, me duele la espalda o no me duele. No sé por qué tenía esa fijación de estar cuidando tanto mi cuerpo. Más o menos, pues ya llevaba como unos 10 kilómetros cuando empecé a sentir el golpe del cansancio realmente. Había un lugarcito, encontré un lugarcito donde pude comer. Me acuerdo que me tomé una coca que estaba heladísima y me dijo la chica,
¿la quieres light? Le dije: "No, no, no, dame la que tenga más azúcar". Yo ahorita lo que necesito es un shot de todo. Em, Seguí caminando hasta llegar al punto donde yo me iba a desviar. La cuestión está en que cuando encuentro ese punto, mi desvío era subir prácticamente un cerro, era una colina impresionante y no había espacio para la caminata del peregrino, era a la orilla de la carretera. Así que yo con el cansancio que ya tenía, con el agobio que de todo el día, subir ese pequeño cerro me parecía, que iba a ser totalmente imposible. De hecho, ahí yo empecé a a querer llorar literalmente porque, mm, ¿cómo le iba a hacer? O sea, ¿cómo le iba a hacer? Porque solamente podía llegar caminando a ese lugar y ya no tenía fuerzas para volver a subir, porque era la colina más grande, o sea, ya era un cerro eso. Y y bueno, tomé aire, empecé a respirar profundo y empecé a subir, 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 sola completamente a la orilla de la carretera. Estando arriba, me acuerdo haber visto un lago hermoso al lado del bosque y encontré el hostal, que era un hostal súper bonito. Me acuerdo que llegué, pedí mi habitación, me la dieron, pero ese instante donde yo suelto el cuerpo, porque ese día yo caminé 23 kilómetros, ese instante donde yo suelto el cuerpo, con un jet lag que me estaba, o sea, donde yo estaba durmiendo pocas horas los días anteriores, emocionalmente con muchas emociones encima, un cansancio extremo, no pude soltar el cuerpo, fue como no podía descansar, no podía hacer nada. Entonces empecé a tener una sensación como una crisis de que el cuerpo empezaba a colapsar. Incluso empecé a sudar frío, sé que empecé a tener fiebre porque fue muy, muy evidente. Em, Me iba a meter a bañar, pero ya no podía sostenerme en pie, así que ahí fue cuando le quité el seguro a la puerta porque dije: "Yo no sé qué me va a pasar, y si alguien tiene que entrar, que entre". Me acosté en la cama, tenía una sensación como si estuviera convulsionando, me empecé a sentir muy, muy mal y en algún momento me quedé dormida. Desperté como unas 2 3 horas después y ahí sí sentía que ya no podía mover el cuerpo. Era una sensación rarisisísima. No podía salir a buscar cena, no podía nada. Ahí fue cuando yo tomé el celular y les grabé aquel audio donde yo les decía: "Estoy en el camino de Santiago y no voy a poder hacerles un episodio diario. Este podcast tiene que parar porque yo no voy a ser capaz de seguir contándoles". Así que me levanté, me bañé a como pude, em, ya me puse pijama, ya me puse, llevaba yo medicinas, ya me tomé algo para mi malestar y me volví a quedar dormida. mm, un poco asustada porque dije esto, o sea, no voy a poder con esto. No puedo terminar así todos los días porque no sé cómo voy a despertar, porque tuve fiebre, porque mi cuerpo convulsionó prácticamente, porque estaba sudando frío, porque es imposible mover cualquier parte del cuerpo, lo tenía completamente rígido como si no hubiera entrenado, como si nada. Pero, pues, claro, es que sí había sido mucho, mucho más ejercicio, porque yo aquí, para empezar, si entrenaba, entrenaba en un parque, entrenaba en la calle, entrenaba en lugares fijos. Yo hacía en promedio 5 kilómetros por hora, y y en el Camino de Santiago 5 kilómetros, no sé, me podían llevar 5 horas. O sea, como 1 kilómetro por hora, más o menos, porque entre que subes, entre que bajas, entre que descansas, entre nada, era un tema. De verdad que se alargaba mucho, mucho el tiempo que yo duraba en el Camino de Santiago, porque era mucho lo que había que subir, bajar, descansar, sentarse. Em, entonces, ahí las cuentas no me estaban saliendo como yo las había pensado, porque 4 o 5 kilómetros por hora, pues yo decía, en 4 horas voy a estar en el siguiente pueblo. Y no, la verdad es que ya estando allá, eso no fue así. Así que me dormí y desperté, y esa segunda mañana que desperté, todo fue diferente, todo. En primer lugar, podía mover mi cuerpo perfectamente bien. Sí sentía el cansancio,
pero no sentía la rigidez que había sentido el día anterior. Me sentía contenta, me sentía tranquila, tenía hambre porque tampoco había cenado, pero todo lo que pensé que me iba a pasar, amanecí al 100. Solamente hubo una situación que no esperaba, que es que me vino mi periodo, y yo había arreglado todo, todo para que no sucediera en ese viaje. Entonces, se me adelanta el periodo, em, yo ya estaba dentro de un pueblito tipo aldea, entonces sí iba preparada, pero no totalmente preparada para eso. Así que, puta, me faltaban 100 kilómetros y yo ya iba, pues, con una situación muy diferente a la que había con la que había pensado que lo iba a hacer. Segundo día fue un día muy diferente al primero porque tomé otro camino, un camino complementario, así se le llama. Tienes varias opciones de tomar un camino. Y el segundo día ya en un camino complementario casi estuve sola todo el día. No tienen idea lo que disfruté ese día. Em, Mi cuerpo estaba al 100, empezaba a sentir los efectos de caminar tantas horas en el bosque, podía sentir como el oxígeno tan limpio y tan fresco entraba completamente en mi cuerpo. Mi cabeza estaba, yo creo que llena de químicos, de felicidad, porque todo funcionaba bien, hasta que a mitad de ese camino, más o menos, algo aparece en uno de mis pies. Y era normal también, yo lo estaba esperando. Así que me siento, me quito los calcetines, veo qué está pasando y hay una ampollita que empieza a saludar. Y dije: "Bueno, era algo normal también", me la curé, seguí caminando, les repito, ya no estaba en ciudades como para haber comprado algo realmente que me pudiera ayudar en muchas cosas, pero yo llevaba botiquín, así que lo que llevaba en mi botiquín fue bastante bueno. Caminé, 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 llegué, terminó mi segundo día. Ese segundo día lo recuerdo más como, un día de aventura. Hablé con mucha gente, estuve mucho tiempo sola, me detenía en sitios que me parecían espectaculares y surreales, porque ese segundo día el paisaje no era dentro del bosque, era en la cima de cerros. Entonces se veía Galicia hacia abajo y era un espectáculo realmente. Ninguna foto, ningún video mío le hace justicia a todo eso que yo estaba viendo. Y y así fue como termina el segundo día. Sí, cansada, pero muy contenta. Ya tenía pila para cenar, ya llegué a mi hostal, pero ya no destruida como el primer día. Y así que descansé, dormí, desperté al tercer día y el tercer día ya había una ampolla. De todas maneras era pequeña y era, digamos, manejable. Todo el tercer día me acuerdo haber tenido frío, me acuerdo haber sentido que llevaba muy poco para cubrirme, sin embargo, si hubiera llevado más, lo hubiera tenido que cargar. Así que ahí son de las cosas que uno va aprendiendo en el camino, todo lo que cargas innecesariamente porque 10 minutos de haber pasado frío, media hora de haber pasado frío, prefiero mil veces haberlo pasado que estarlo cargando, estar cargando cosas innecesarias. Era algo que se pagaba en tu físico, o sea, la espalda empezaba a pesar mucho. No importa qué tanta preparación hubiera tenido, el camino te va mostrando sorpresas y te va mostrando que hay muchas cosas que no puedes controlar. De hecho, yo creo que ese tercer día, por eso empecé a disfrutar diferente. Obviamente tenía cólico, obviamente yo no estaba al 100, pero era mucho lo que yo estaba disfrutando de ese lugar. No estaba en plan catarsis, en ningún momento de mi camino fue catarsis. No estuve en situaciones de, no sé, ver a alguna persona que me recordara a alguien, que me diera un mensaje, que muchas experiencias así que he escuchado que la gente vive en el Camino de Santiago, para nada. A mí lo que me ocurría es que mi cabeza se iba apagando, apagando, apagando. Yo no pensaba, solamente me divertía, disfrutaba, em, gozaba como nunca
e incluso era difícil pensar en algo, era difícil concentrarme en algo. No pasaba por mi cabeza el bestseller, no pasaba por mi cabeza el trabajo, ni las redes sociales, ni nada. O sea, les estuve compartiendo, pero les compartía videos de 15 segundos, pero yo en el camino estaba 8 horas. Prácticamente en todo ese tiempo yo no tocaba el celular. Era era fue empezó a ser una desconexión cada vez más grande y cada vez más necesaria, porque conforme se me cansaba el cuerpo, o sea, conforme mi cuerpo iba colapsando literalmente, mi mente iba estando mejor que nunca. Mi emoción estaba en una paz impresionante. Mm, Todo iba avanzando y fluyendo, donde lo único que había que convencerme era de un siguiente paso. La vida se redujo a caminar, comer y dormir. Y sinceramente, mientras más fácil y más básico me hice la vida, más llevadero fue todo. Y eso a veces, ay, es la parte que no quiero que se me olvide, porque claro que yo regresé a mi vida y ahí van las mil cosas y los mil pendientes y todo. Y no, todo se trataba nada más de despertar, caminar, comer y volver a dormir. Y ya, era lo único y con eso yo ya estaba plena. Así fue como terminé el tercer día. El tercer día, ya sentía ese cansancio, ya sentía esa sensación de que se va acumulando. La ampolla ya estaba presente, ya empezaba a crecer porque uno se puede curar una heridita, pero después caminas 20 kilómetros y obviamente eso ya empeoró, o sea, eso no se debe de hacer. Pero también es cierto que en la energía del peregrino, nada es un problema, nada. Entonces tú simplemente sigues caminando. No pasa nada si te cortas, si te caes, si te... No, simplemente sigues caminando. Siempre te encuentras a alguien que te echa una mano, que te ayuda, que te cura. Yo me acuerdo un chico en algún momento que me pidió ayuda para que le apretara un vendaje que traía en su rodilla y él no lo podía hacer con la fuerza que necesitaba. No supe cómo se llamaba, no sé de dónde era, no nada. Y sí hablamos, nos reímos, le ayudé a ponerse su venda y ya, seguimos. Todo era como que muy ligero, muy, ya no había nada de qué preocuparse, ya todas las preocupaciones que yo tuve el primer día, que si voy a aguantar, que si no voy a aguantar, que si voy a comer, que si va a haber baños, nada me importaba. O sea, de verdad, eh, el recurso de mi mente empezó a jugar completamente a mi favor, completamente a mi favor. Y les repito, yo no iba con una situación en particular, al contrario, yo iba en un momento de máxima, expansión. El libro se había hecho bestseller, unos videos se habían hecho virales, redes sociales estaban, subiendo los números y todo. Parecía muy insensato yo apagar todo para irme a hacer un camino, como este. Sin embargo, eso hice. Me fui en contra totalmente de los que la gente de marketing te dice que debes de hacer. A pesar de que mis redes sociales estaban explotando, yo solamente estaba silenciando todo y estaba viviendo mi experiencia y estaba yéndome hacia adentro y sinceramente creo que a partir del cuarto día fue donde realmente me fui profundo a mí, pero eso ya se los contaré a partir de mañana. Les mando un fuerte abrazo, esta ha sido mi aventura y continuamos mañana.